La Biblia ya profetizó la grave escasez de agua que estamos viviendo en estos últimos años, particularmente en Europa, pero también en otras partes del mundo. De hecho, la comunidad científica reconoce que la sequía que en estos últimos años estamos viviendo no tiene precedentes en los últimos siglos. En realidad, desde que hay un registro histórico exacto. Pero ¿cómo es posible que la Biblia hable sobre este asunto respecto a la escasez de agua? ¿Acaso no es cierto que durante toda la historia de la Tierra siempre han ocurrido sequías, han ocurrido escaseces de agua, épocas donde la escasez de agua ha sido tan grave que personas que vivieron en esas épocas inclusive dejaron registro de ese tipo de acontecimientos? Por ejemplo, en estos últimos años se han encontrado inscripciones en rocas situadas en los fondos de determinados ríos de Alemania que decía: si me lees, llora, haciendo alusión a que si el nivel del agua del río estaba tan bajo que llegaba a poder leerse esas inscripciones, era señal de la enorme gravedad de la sequía que estarían por sufrir las personas que vivieran en esas zonas. La verdad es que, a diferencia de otras épocas en el pasado, lo que estamos viviendo en este siglo XXI no tiene precedentes por la sencilla razón de que somos aproximadamente 8.000 millones de seres humanos viviendo sobre la Tierra, a diferencia de épocas pasadas en las que la población mundial era enormemente mucho más pequeña que ahora, y en consecuencia el consumo de agua era bastante menor. Además, teniendo en cuenta el estilo de vida que hoy tenemos, un estilo de vida muy dependiente de un tejido industrial y agrícola de sobreexplotación de los recursos naturales, que demanda ingentes cantidades de agua, ha hecho que estos recursos sean cada vez más escasos. De tal manera que inclusive hoy países especialmente desarrollados, países ricos, han tenido que verse obligados a invertir en desaladoras, en una serie de fábricas, por decirlo de algún modo, que obtienen el agua del mar y mediante un determinado proceso químico le quitan las sales minerales y otro tipo de sustancias indeseables a fin de convertir ese agua en apta para el consumo humano. Así que en este siglo XXI podemos afirmar con total seguridad que vivimos una escasez de agua sin precedentes, y a eso se le añade las graves escaseces de agua que estamos padeciendo en estos últimos años. ¿Eso está profetizado en la Biblia? ¿Realmente la Biblia se pronuncia sobre ello? Bueno, a la luz de las profecías bíblicas, no cabe duda de que estamos viviendo en la parousia de Cristo, en la presencia de Cristo, como lo profetizó el capítulo 24 de Mateo. En este contexto, en este periodo de la parousia de Cristo, también llamada en otros pasajes de la Biblia como los últimos días, se cumplirían una serie de acontecimientos como los que menciona el libro de Apocalipsis, en cuyo capítulo 1 menciona que las visiones de este libro fueron escritas para el día del Señor, según Apocalipsis 1:10. Así que el día del Señor, que es el día del Señor Jesucristo, o el día de su parousia, de su presencia, que comenzó a comienzos del siglo XX y se viene extendiendo hasta nuestros días, no solamente es testigo del cumplimiento de las guerras mundiales que se profetizaron en Mateo capítulo 24 y de otras catástrofes naturales perjudiciales para la vida humana, sino que también, y especialmente en este siglo XXI, estamos siendo testigos de cómo la tierra se está arruinando, cómo el medio ambiente está siendo devastado por la actividad humana nociva, y eso también está cumpliendo
algunas de las cosas profetizadas en el libro de Apocalipsis. Particularmente, vamos a analizar lo que dice el capítulo 8 respecto a esta grave escasez de agua, que no va a ser algo pasajero, sino que definitivamente va a marcar lo que queda del siglo XXI y probablemente tenga a largo plazo, o quizás a medio plazo, un efecto tan devastador que pueda provocar una significativa reducción de la población humana, porque la falta de agua es la falta de la vida. Sin agua no se puede desarrollar nuestra industria ni nuestra agricultura, principalmente la producción de alimentos, el aseo personal, la higiene. El agua es imprescindible para la vida. Sin agua, básicamente no podemos desarrollarnos como civilización. El capítulo 8 de Apocalipsis es el capítulo que describe más gráficamente esta trágica situación que estamos viviendo en nuestros días, que es cumplimiento de la profecía, que constituye una serie de juicios de parte de Dios contra esta sociedad humana que hoy vive, que está alejada de Él desde hace ya miles de años atrás, pero que ese alejamiento de Dios se ha agravado, porque la humanidad en estos últimos decenios, a diferencia de otras épocas anteriores, se ha dedicado con más énfasis que nunca a violar los mandatos de Dios, no solo a pasarlos por alto, sino a transgredirlos adrede, a desobedecerlos a propósito. Y eso provoca definitivamente la ira de Dios. La Biblia, escrita hace miles de años atrás, condena enfáticamente la codicia, la actitud codiciosa del ser humano, de tener un apetito insaciable por bienes materiales. La Biblia siempre nos ha exhortado a tener una vida sencilla en términos materiales, pero hoy vemos que las personas en general están obsesionadas con el progreso económico exacerbado. Nunca tienen suficiente. Y no solamente son una o dos personas, hablamos de millones de personas por todo el mundo, lo cual tiene un impacto directo en el medio ambiente, porque nuestra sed insaciable de bienes materiales se traduce en mayor trabajo, en mayor actividad laboral, que va a generar mayor cantidad de bienes materiales, de materias primas, de recursos naturales, para poder elaborar los productos, los materiales, los instrumentos, los bienes que al fin y al cabo anhelamos y deseamos en esta frenética carrera de desarrollo materialista. Sin duda hoy tenemos unos mayores niveles de comodidad material, muchísimo mayores de lo que pudieron disfrutar nuestros antepasados no tan lejanos. Hablemos de 5, 6, 8 generaciones atrás, que equivalen a 200, 300 años atrás. Ellos no tuvieron las mismas comodidades materiales de las que hoy nosotros disfrutamos, pero eso tiene un impacto medioambiental terrible que se está viendo. Esto, sin duda, Dios lo condena, y Apocalipsis capítulo 8 menciona claramente que Jehová Dios, definitivamente, su opinión es totalmente contraria a lo que está haciendo el ser humano, y eso en consecuencia trae una serie de juicios adversos. Es muy interesante que en el capítulo 8, en el versículo 2 de Apocalipsis, dice que el apóstol que escribió estas palabras vio en esta visión del Apocalipsis a 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y a estos se les dieron 7 trompetas. Dios concede 7 trompetas a 7 ángeles, uno para cada uno de ellos, y el tocar estas trompetas se traduce en una serie de acontecimientos aquí en la tierra que no son precisamente buenos para la humanidad. Veamos lo que dice el versículo 7 respecto a ese primer toque de la primera trompeta. Dice, el primero tocó su trompeta. ¿Y cuál fue la consecuencia?
Entonces hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y esto fue arrojado a la tierra, y la tercera parte de la tierra se quemó. También la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la vegetación verde se quemó. Sí, efectivamente. Cuando este ángel toca su trompeta, el resultado es granizo y fuego mezclado con sangre. Y esto dice que fue arrojado a la tierra, donde viven los seres humanos. Así que durante la parousia de Cristo, durante su presencia, que comenzó a manifestarse a comienzos de este siglo pasado, el siglo XX, mediante las guerras mundiales, mediante la Guerra Fría, mediante el desarrollo expansionista descontrolado de la industria y de todo el mundo moderno que hoy conocemos, que es profundamente lesivo a la salud del medio ambiente, a la propia naturaleza que Dios ha creado, son acontecimientos que siguen marcando nuestra época hasta el día de hoy. La Biblia deja claro que el día del Señor Jesucristo, la parousia de Cristo, culminará en el Armagedón, en la guerra final entre Dios y sus enemigos. Y en este periodo que estamos viviendo menciona que entre las plagas que habría sería granizo y fuego mezclado con sangre. No cabe duda que el siglo XX fue un siglo de fuego mezclado con sangre. Las grandes guerras que asolaron todos los continentes de nuestro planeta son prueba de ello. La sangre humana que se vertió en el siglo pasado no fue precisamente por un envejecimiento plácido y natural de todos aquellos millones de seres humanos que vivieron en el pasado siglo XX, sino que millones de aquellas personas tuvieron una muerte violenta y prematura por causa de la guerra y de la violencia humana. Violencia que estuvo implicada el fuego de todo aquel armamento que no tenía precedentes en la historia humana. Gran cantidad de los armamentos que se emplearon en los conflictos del pasado siglo XX no habían existido en épocas más antiguas de nuestra historia. Ciertamente, la Tierra sufrió ese fuego mezclado con sangre que fue arrojado de parte de este mundo espiritual, de parte de Dios y de sus ángeles. Además dice que hubo granizo. No cabe duda de que la sociedad humana en el pasado siglo XX fue golpeada por este tipo de elementos. Pero la plaga no termina ahí. El versículo 7 añade: y la tercera parte de la tierra se quemó. También la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la vegetación verde se quemó. Es incuestionable, como bien dice aquí la Biblia, la plaga también afectaría a la naturaleza. Menciona que la tercera parte de la tierra se quemaría. Es interesante que la superficie de nuestro globo terráqueo está formada en 3/4 partes por los océanos y 1/4 parte aproximadamente por tierra emergible, es decir, tierra seca, los continentes. Es 1/4 parte. La tercera parte es un poco más que 1/4 parte. Dice que la tercera parte de la tierra se quemaría. No cabe duda de que cuando hoy observamos nuestro planeta Tierra, vemos que en las últimas décadas ha sufrido como nunca antes un deterioro lamentable y progresivo del ecosistema, de todos los ecosistemas que pueblan nuestra Tierra. Cada vez se deforesta más árboles. Como dice el versículo 7, dice que la tercera parte de los árboles se quemó. Cada vez se talan más árboles, cada vez hay más áreas desforestadas. Incluso la desertificación
el avance de los desiertos está aumentando. Inclusive cada vez la tierra que es apta para la vegetación cada vez va siendo más escasa. Podemos decir que vamos camino, si es que ya no hemos llegado a ello, a que una tercera parte de nuestros árboles hayan sido devastados por la actividad humana. No cabe duda de que esta profecía se ha cumplido de manera literal. Y no solamente los árboles, dice que toda la vegetación verde se quemó. Yo creo que cualquier persona imparcial, que esté libre de prejuicios, que tenga una mente abierta, que esté dispuesto a examinar esta profecía bíblica, que tiene casi 2000 años de estar escrita, es indudable de que se está cumpliendo en nuestros días como nunca antes se ha visto en la historia humana, desde que se tiene registro. Porque podemos observar que, en base a los estudios científicos, en las últimas décadas, especialmente desde los años 80, años 90 hasta el día de hoy, en estos 30, 40 años que han transcurrido, se ha observado cómo en muchas regiones de la Tierra los espacios verdes se van reduciendo cada vez más se talan más árboles, cada vez más espacios naturales vírgenes van siendo saqueados por la acción industrial del hombre. Cada vez hay espacios más marrones que verdes en la superficie de la Tierra. Eso inclusive desde el propio espacio se puede observar eso. No cabe duda de que esto se está cumpliendo. A pesar de los grandes esfuerzos de movimientos ecologistas, de algunas conciencias de políticos que entienden la gravedad del desastre que se está viviendo, pero sin embargo nada puede impedir que se cumpla la profecía, que es un juicio que viene de parte de Dios. Dios durante muchísimos cientos de años, miles de años, ha advertido a la humanidad de las graves consecuencias de la codicia, del materialismo, del amor al dinero, que eso puede conllevarnos. La humanidad en general, durante toda su historia, no ha prestado atención a esta advertencia. Hoy, las últimas generaciones humanas están experimentando en carne propia y cada vez es peor las consecuencias de desobedecer estos mandatos de Dios. Y cada vez se está observando más el precio que se paga por tener o querer tener el estilo de vida que llevamos, que es una obsesión por los bienes materiales, alejándonos de ese estilo de vida sencillo que predicaron Cristo y los apóstoles. Esta obsesión por bienes materiales lo que nos está conllevando es a que la naturaleza pague el alto precio, que supone saquearle sus recursos naturales, todo lo que contiene, especialmente la vegetación, los árboles, de la cual procede nuestros alimentos, nuestros muebles. Muchos de los productos que usamos vienen de ahí. Y esto está siendo devastado por la actividad humana, en cumplimiento de esta profecía. Pero no solamente esta es la plaga que se profetiza, no solamente hay plaga contra la sociedad humana en base a guerras, ¿no? A fuego mezclado con sangre, o en base al desastre ecológico que tenemos, la destrucción del medio ambiente. También se afecta a las aguas. El agua, que es la base fundamental de la vida, tanto humana como vegetal y animal. Sin agua, sencillamente desaparecemos. Eso tiene que ver con el toque de la segunda y tercera trompeta. Versículo 8 dice: el segundo ángel tocó su trompeta. Entonces algo parecido a una montaña grande en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y la tercera parte de los seres vivos del mar murió, y la tercera parte de los barcos fue destrozada. Hoy podemos observar con más claridad que nunca que los mares
de nuestro planeta Tierra están muriendo. No cabe duda de que hoy podemos ver más claramente que nunca antes que al menos una tercera parte de nuestros mares, por no decir más, se están convirtiendo en sangre. Hoy, a diferencia de décadas pasadas, la vida marina está siendo gravemente amenazada. Cada vez hay menos especies marinas en existencia. Sin embargo, en el pasado, hace 40, 50, 60 años, nuestros mares rebosaban de grandes cantidades de especies marinas, de peces, de toda clase de criaturas marinas. Hoy la sobrepesca, en estas últimas décadas, la sobreexplotación de los recursos naturales del mar, ha provocado que al menos la tercera parte de los seres vivos del mar mueran de manera irreversible, sin poder darles tiempo para que regeneren nuevas generaciones de especies animales que permitan un número poblacional equilibrado. Por el contrario, este número poblacional de especies marinas cada vez se va mermando más. Pero si a ello le añadimos la grave contaminación de plásticos, de suciedad, de aguas contaminantes procedentes de la industria, procedentes de los centros urbanos, que se cuentan por miles por todo el mundo, que vierten aguas residuales, aguas cargadas no solo de excrementos humanos, sino de metales pesados procedentes de las industrias, de todo tipo de químicos, de contaminantes que van directamente a nuestros mares, están provocando un envenenamiento brutal que a su vez repercute en la muerte de muchos animales de nuestros mares. Por eso, con justa razón, se está cumpliendo lo que dice el versículo 9, que la tercera parte de los seres vivos del mar están muriendo. Esto se está cumpliendo recién en estas últimas décadas. Si bien es cierto, la parucía de Cristo comenzó a comienzos del siglo XX, particularmente en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, pero no fue en ese tiempo cuando se empezó a observar el cumplimiento de estas profecías. Esto recién se está viendo en las últimas décadas, desde los años 80, años 90, paulatinamente hasta el día de hoy, que se ve gráficamente. Esta plaga dice que hace que el mar se convierta en sangre. ¿Acaso el mar no está sangrando cuando vemos a tantos animales marinos ahogarse por el plástico, por los desechos que producen nuestras ciudades, que son vertidas a estos lugares de nuestro planeta, que están convirtiendo en muerte esos lugares que antaño rebosaban de vida? Sin duda, el mar está sangrando. Quien no lo quiera entender o ver es porque está absolutamente ciego en su visión espiritual. Pero como les digo, una visión imparcial de los hechos no dejan lugar a las dudas. Incluso la profecía dice que la tercera parte de los barcos fue destrozada. Y efectivamente, hoy, a diferencia de épocas pasadas, los barcos, las embarcaciones humanas que el ser humano ha ido construyendo para poder no solamente transportarse de un lugar a otro sobre la superficie de los mares, sino también para poder obtener recursos de los mares, como peces, incluso recursos minerales del subsuelo marino como el petróleo, entre otros, que en definitiva han producido riqueza para el ser humano, riqueza alimenticia, riqueza mineral. Hasta eso está siendo destrozado. Dice que una tercera parte sería destrozado. ¿Por qué? Porque a diferencia de épocas pasadas, hoy día los barcos no les sale tan rentable como antes la explotación de los recursos naturales de nuestros mares. Cada vez los barcos tienen que alejarse a zonas más alejadas, más poco explotadas, por decirlo de algún modo, por parte
de industrias pesqueras del pasado. Inclusive caladeros que tradicionalmente no han sido explotados nunca, como las zonas árticas y antárticas de nuestro planeta, en estos últimos 15-20 años, poco a poco están siendo explotados aún de manera ilegal, aun cuando las leyes de los diferentes estados a nivel mundial prohíben explotar los recursos marinos de estos lugares, de estos caladeros. La pesca ilegal de gente codiciosa que sabe que genera mucho lucro y ganancias económicas explotando los recursos de estas zonas tan aisladas de nuestro planeta, van hasta allá. Saben que no hay vigilancia en esas zonas y aunque sea ilegal, explotan los recursos marinos de esos lugares, depredando los ecosistemas marinos. Sin duda, la tercera parte de los seres vivos del mar están muriendo, como dice la profecía. Usted va a los supermercados, usted observa gran cantidad de peces, gran cantidad de alimento, pero eso se está sacando de la tierra, de los ecosistemas, y eso tiene un precio, un impacto profundo en nuestro medio ambiente, que al final se traduce en muerte, en desolación. Y eso, ahora mismo, a diferencia de años anteriores, la comunidad científica se alarma, se preocupa, se estresa, porque sabe que después de un ecosistema muerto no hay nada, no se puede volver a regenerar. Y saben que eso al final va a repercutir en nosotros, porque se va a traducir en mucha hambre, porque hemos estado acostumbrados a saquear de la abundancia que nos daba la tierra sin cuidarla y sin administrarla bien, saqueándola, provocando muerte y contaminación, una depredación humana brutal y feroz. Es parte del cumplimiento de la profecía. Pero esta no es la única plaga. Ya hemos visto que la sociedad humana sería afectada por violencia, guerras, como el fuego mezclado con sangre, el granizo. También hemos visto que el medio ambiente está sufriendo el impacto negativo del ser humano. Por un lado, los ecosistemas naturales de nuestros continentes, las selvas y los bosques, están siendo gravemente saqueados por el ser humano y destruidos, pero además nuestros mares están siendo también gravemente afectados por esta actividad humana depredatoria. Pero el tercer ángel también anuncia una plaga que también se está cumpliendo, que es diferente a estas anteriores que hemos analizado. Y tiene que ver ahí precisamente con lo que es el título de este vídeo, la sequía. Versículo 10 y 11. El tercer ángel tocó su trompeta. Entonces del cielo cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. El nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Mucha gente murió por culpa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Hay gente que interpreta que será un meteorito, como una especie de estrella, como dice el versículo, que caerá a la tierra sobre las aguas y la contaminará. Pero yo les digo que eso no es el cumplimiento, la interpretación de esa profecía, porque si eso se cumpliera, literalmente provocaría la muerte, no solo de la humanidad, sino de todos los seres vivos de la tierra. Aquí no se está hablando de exterminar a la humanidad o a los seres vivos, se está hablando de provocar una muerte severa en al menos la tercera parte de ellos. Es decir, de un grave daño, no de una destrucción o aniquilación total. Lo interesante es que menciona que esa gran estrella que cae a la tierra se le llama ajenjo. El ajenjo es un veneno, una sustancia venenosa. Así que cuando nos dice que la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo,
se está refiriendo claramente a que al menos la tercera parte de nuestras aguas, de nuestra tierra, serían envenenadas. No cabe duda de que la industria, que en las últimas décadas ha ido depredando el medio ambiente, también ha contaminado gravemente los acuíferos, los manantiales e incluso los ríos de nuestros países y continentes. Por ejemplo, la minería. En América Latina, la minería está causando estragos devastadores. No solamente contamina los acuíferos y los manantiales, también contamina por extensión incluso el aire y el medio ambiente, de tal manera que las comunidades de aquellas personas que viven en poblados cercanos a estos centros mineros sufren de enfermedades abominables y terribles como el cáncer, la leucemia, enfermedades degenerativas que terminan por causarles una muerte prematura y terrible. Y todo eso provocado por la contaminación de nuestras aguas. La minería, que es un elemento fundamental para que el tejido industrial funcione, es la que está provocando un desastre ecológico sin precedentes, destruyendo las fuentes de agua que son vitales para el consumo humano, para nuestra agricultura, para la salud de nuestros bosques, para la salud de los seres vivos del planeta. Y están siendo contaminadas. De hecho, el versículo 11 dice que mucha gente murió por culpa de estas aguas, porque se habían vuelto amargas, venenosas. Eso también se está observando. No solamente vemos una escasez brutal de agua potable, sino que el poco agua que hay está siendo en un porcentaje, como dice aquí, al menos una tercera parte, está siendo contaminada. Y eso provoca la muerte de muchas personas. Así que esta gran estrella, llamada ajenjo, que es el veneno, es un juicio de Dios que cae del cielo a la tierra, es un juicio, un veredicto, en el que Dios declara que en este tiempo se vería esto, que en este tiempo sucedería esto. Esto es un juicio de Dios. Entonces los seres humanos estamos siendo afectados por este juicio de parte de Dios, pero por nuestra propia codicia, porque si no tuviéramos esa insaciable sed de minerales para alimentar esa monstruosidad que se le llama el sistema industrial, no habría la existencia de estas minas tan contaminantes. Pero estas minas contaminantes funcionan porque tienen que alimentar a una industria que nosotros mismos hacemos funcionar cuando vamos al mercado y consumimos y compramos y adquirimos la gran cantidad de materiales, de instrumentos que contienen metales. Puede ser electrodomésticos, útiles de cocina, herramientas de trabajo, etc. Inclusive materiales para construir los edificios en los que vivimos, trabajamos y usamos, las infraestructuras de nuestras ciudades, etc. Así que, al fin y al cabo, nuestra propia forma de vida, tan diferente de la de hace siglos atrás, es la que está provocando esa insaciable sed de demanda de minerales que al final tiene un impacto en el medio ambiente que es brutal, la contaminación de nuestros manantiales. Y no solamente la minería, cualquier otro aspecto del tejido industrial, de nuestras fábricas, realmente provoca este desastre que aquí se describe. Así que este juicio de Dios que baja del cielo a la tierra como una gran estrella, cae directamente sobre ríos y manantiales. Hoy, a diferencia de hace siglos atrás, o miles de años atrás, nuestros ríos y manantiales están gravemente contaminados. Tan solo hay que acceder cerca de estos ríos, el hedor que echa es insoportable, por la grave contaminación. Incluso plantas que depuran estos ríos no pueden limpiar el agua al 100%, porque aún tiene una enorme carga de contaminantes. Y esas aguas contaminadas van al mar, agravando la contaminación mundial. Personalmente no me cabe duda de que este es el cumplimiento de las profecías de estos versículos. Así que vemos que en al menos 3 proclamaciones de trompeta
de parte de estos ángeles se traduce en una grave contaminación y destrucción de nuestro medio ambiente. Primero, como dice, el primer toque de trompeta comenzó con las guerras mundiales, con la Guerra Fría, y con todo aquel impacto al medio ambiente que ello supuso, porque aquellas guerras también tuvieron un impacto grave en el medio ambiente. Pero además las plagas también afectaron a la vegetación, a nuestros árboles, a la vida marina de nuestros océanos, a la propia salud de nuestros mares y a la propia calidad de nuestras aguas, que además están siendo envenenadas. Hoy se está cumpliendo muy específicamente los versículos 10 y 11. Llevamos ya muchas décadas que se está cumpliendo una parte de los versículos 7 al 9. Y la primera parte del versículo 7 llevamos ya más de 100 años observando que se está cumpliendo. El versículo 12 menciona otra plaga de parte de un cuarto ángel. Dice, el cuarto ángel tocó su trompeta. Entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Así la tercera parte de ellos se oscurecería, y la tercera parte del día no tendría luz, y lo mismo pasaría con la noche. Puedo decir con total honestidad que el cumplimiento de las palabras de esta profecía del versículo 12 específicamente no está demasiado claro su cumplimiento desde mi óptica. En un primer término podría afirmar que se cumple en cierto grado, quizás pequeño, el hecho de que se está oscureciendo, como dice el versículo 12, una parte de las estrellas de la luna y del sol cuando vemos los cielos que cubren nuestras ciudades, que si lo observamos desde una altura ventajosa, por ejemplo desde la cumbre de algún cerro o alguna montaña elevada que esté cerca de una ciudad, podremos observar en la luz del día una capa tenue gris de la profunda contaminación de los humos, producto de la combustión de los hidrocarburos fósiles, carbón y petróleo, que nuestras fábricas, nuestros automóviles expulsan cuando funcionan, y que crean esa capa gris de contaminación que rodea nuestras ciudades, y que eso hace sin duda que durante la noche no se pueda observar con claridad las estrellas de los cielos, a diferencia de cuando uno se traslada a zonas rurales, de donde no hay tanta contaminación y es más fácil observar la belleza de las estrellas de nuestro firmamento. Quizás, desde mi humilde punto de vista, pudiera ser un pequeño cumplimiento de estas profecías, pero estoy convencido de que para el cumplimiento de estas palabras tiene que ocurrir algo mucho mayor, que no podría aventurar, porque es mejor esperar a la época en que esto suceda. Pero no puedo dejar de recordar, en alusión a estas palabras, lo que Jesucristo mencionó en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando hablaba sobre su segunda venida, el ergómenon, que él mencionó claramente que durante el ergómenon los poderes de los cielos serían sacudidos, las estrellas no darían su luz, el sol se oscurecería. Eso menciona los versículos de Mateo capítulo 24 cuando hablan de su segunda venida. Acontecimientos cósmicos que ocurrirían inmediatamente después de la gran tribulación profetizada en ese capítulo de Mateo 24. Eso es lo que creo que se refiere también el versículo 12. No puedo dar más información al respecto. El versículo 13 menciona que, a diferencia de esta cuarta plaga, que, como les digo, pareciera quedar aún para el futuro, pero a diferencia de esta cuarta plaga, las tres primeras hace una digna mención el versículo 13. Dice el apóstol: mire, y oí a un águila que volaba en medio del cielo decir con voz fuerte: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen los toques de trompeta restantes que los tres ángeles están a punto de tocar!
es interesante que aún quedarían otros toques de trompeta. Ya en un vídeo anterior mencioné que cuando el sexto ángel toca su trompeta, se produce una estampida de una caballería de al menos 200 millones, como dice Apocalipsis 9:16, que representan a todas aquellas personas que, actuando en el narcotráfico, provocan esta gran plaga sobre la humanidad que consume este tipo de sustancias, que tiene efectos absolutamente devastadores para aquellas personas que lo consumen, pero que también forma parte del juicio de Dios. Pero el resto del análisis de esos versículos lo dejaremos para otra ocasión. En este vídeo solo he querido concentrarme en analizar las 3 plagas, los 3 toques de trompeta del capítulo 8 de Apocalipsis a este respecto. Y creo que era muy importante mencionarlo porque en estas últimas décadas, y especialmente en estos últimos años, se está observando gráficamente el cumplimiento de estas profecías, como en líneas generales la actividad humana nociva, que se caracteriza por actitudes contrarias a la Biblia, codicia, amor al dinero, la obsesión por el materialismo, etc., está provocando que la actividad profesional humana, industrial, esté devastando el medio ambiente y provocando esta hecatombe, esta ruina, que sin duda es parte de las plagas de Dios anunciadas en el Apocalipsis contra esta humanidad alejada de Él, que terminará definitivamente por desaparecer en el Armagedón, y que sólo aquel grupo reducido de personas que realmente quieran amar a Dios y hacer su voluntad podrán salvarse de esta generación que está condenada desde el punto de vista bíblico a la destrucción. Y finalmente quiero hacerles recordar que en el capítulo 8 de Apocalipsis, en los primeros versículos que no he llegado a leer, menciona que, si bien es cierto, estos toques de trompeta son parte de un juicio que proviene directamente de Dios, pero también interfieren en estos juicios una serie de personas, de humanos, aquí en la tierra, que piden a Dios que se ejecuten esas plagas. Vamos a leer lo que dice el versículo 3 al 6. Dice: llegó otro ángel con un braserillo de oro para quemar incienso, y se quedó de pie junto al altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para que lo ofreciera, junto con las oraciones de todos los santos, en el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel el humo del incienso subió delante de Dios junto con las oraciones de los santos. Pero el ángel enseguida tomó el braserillo, lo llenó con brasas del altar y las arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Es evidente a la luz de la lectura de estos versículos que el toque de las trompetas de estos ángeles es como resultado primero del juicio de Dios contra la sociedad humana actualmente existente, alejada de Él, pero también es como resultado de esas oraciones de todos los santos que imploran a Dios por justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera de Jesucristo, todos aquellos cristianos verdaderos que están esparcidos por todo el mundo, cuando ven las cosas detestables que estamos viendo en la sociedad humana actual, cuando vemos la profunda depredación del medio ambiente, cuando vemos la ruina de nuestra tierra, cuando vemos cómo se destroza la creación de Dios, de parte de corporaciones industriales, de sociedades humanas, egoístas y codiciosas, que están decididas a destruir lo que Dios una vez creó, no me cabe la menor duda de que ellos le piden a Dios, cuando le oran, que haga justicia, que ponga fin a esto, y Dios escucha esas oraciones.
Pero Dios tiene su modo de hacer las cosas. Primero, el modo en que Dios actúa, como hemos analizado en este capítulo 8 de Apocalipsis, es plagando a la sociedad humana actual. Dios, antes de traer una aniquilación total sobre la sociedad humana actual, que en este comportamiento tan dañino contra el medio ambiente, contra la propia naturaleza, está teniendo, antes de erradicarla, Él está trayendo estas plagas para que la humanidad pueda entender y darse cuenta del grave daño que está causando y de que tiene que cambiar. Pero ya está profetizado que el ser humano, por su actitud egoísta, no va a cambiar y va a continuar en este derrotero. La prueba la estamos viendo hoy día. Muchos grupos de científicos y de ecologistas están alzando su voz ante los diferentes gobiernos del mundo, pidiéndoles que se ponga un alto a las emisiones de gases de efecto invernadero, a que se siga contaminando los mares, las fuentes de agua, a que no se siga destruyendo las reservas naturales, los espacios de bosques y selvas de nuestro planeta. ¿Pero acaso está sirviendo de algo? No. Todo sigue igual. De hecho, la minería ilegal, la tala ilegal de árboles, junto con la actividad legalmente permitida de la industria, que también depreda el medio ambiente, todo ello lo que al fin y al cabo provoca es la destrucción de nuestros ecosistemas. Así que esto no tiene cómo pararse, a pesar de que Dios está advirtiendo. Por eso, estas cosas que están ocurriendo también es parte de los santos, de parte de los santos cristianos que están por todo el mundo, que le piden a Dios que haga justicia, y Dios está respondiendo esas oraciones. Y lo está haciendo ahora, en estos años, a diferencia del siglo XX, que no era tan claramente perceptible el daño a la tierra, ahora se está viendo con más claridad, porque en este tiempo los santos, la iglesia cristiana verdadera, la congregación cristiana verdadera, le está pidiendo a Dios, desde sus corazones, cuando le oran a Dios, que haga justicia, que ponga fin a la destrucción de la tierra que hoy está llevando a cabo esta sociedad humana malvada. Así que no me cabe duda del cumplimiento de estas hermosas profecías, y digo que son hermosas porque, a pesar del trágico cumplimiento que están teniendo, es señal de que está cerca el momento en que Dios traiga su batalla final, el Armagedón, y Jesucristo, en compañía de sus santos ángeles y de sus ungidos, pueda traer fin en Armagedón a la actual sociedad humana malvada. Y para terminar este vídeo, les hago recordar lo que dice el Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, en su primera parte. Ahí deja claro que los testigos ungidos de Jehová, los testigos ungidos de Jesús, están facultados por Dios inclusive para causar sequías devastadoras como las que estamos viendo hoy. Dice Apocalipsis 11:6: ellos tienen autoridad para cerrar el cielo y hacer que no llueva durante los días en que profeticen. Les digo una cosa: a los testigos ungidos no les importa si les creen o no les creen. ¿Saben ustedes por qué no les importa? Porque su única obligación es la de advertir y la de que ellos tengan una conducta cristiana. Nada más. El perjuicio de creer o no creer es para el que está escuchando, está arruinando la tierra con su comportamiento y no quiere prestar atención. El perjuicio es para él. Hoy día el pueblo de Dios sigue siendo una pequeñísima minoría en comparación con el resto de la humanidad. Y este pueblo de Dios, especialmente los ungidos, el resto de cristianos ungidos hoy vivos en la tierra, tienen la facultad de parte de Dios para cerrar el cielo y hacer que no llueva durante los días en que profeticen.
Así que hoy los cristianos ungidos tienen la facultad de pedirle a Dios en sus oraciones que se causen sequías para plagar a esta humanidad rebelde que está alejada de Dios, que está destruyendo el medio ambiente. La destrucción del medio ambiente no es de ahora. La destrucción del medio ambiente lleva aproximadamente unos 200 años produciéndose desde que comenzó la revolución industrial a comienzos del siglo XIX. Bueno, ya comenzó incluso en el XVIII, pero digamos ya a expandirse. Fue a comienzos del siglo XIX en adelante. Pero sin embargo, a pesar de que han pasado más de 200 años desde entonces, es en estas últimas décadas cuando se está observando cómo dramáticamente la naturaleza está siendo gravemente golpeada por este efecto devastador de la destrucción del medio ambiente. Y los ungidos que hoy vivimos en la tierra, le pedimos a Jehová encarecidamente que cierre el cielo, que no llueva durante los días de nuestro profetizar, que cause sequía y se devaste a esta sociedad humana alejada de él, especialmente en aquellas naciones apóstatas, en aquellas naciones rebeldes que desprecian a Dios y que desprecian la Biblia. Por ejemplo, observamos que en Argentina la sequía está golpeando muy fuertemente en estos últimos años, pero es precisamente en Argentina donde ha florecido una apostasía gravísima, una apostasía de gente de izquierda extrema radical, atea, que odia la Biblia, que ensalza el feminismo más recalcitrante, matriarcal y agresivo contra el varón, y que promulga ideas apóstatas y antibíblicas perversas. Y no solamente en Argentina, inclusive en México también observamos a una izquierda radical asalvajada, que impone por la fuerza el ateísmo, que desprecia a aquellos cristianos verdaderos que defienden la Biblia y sus verdaderas enseñanzas con valor. Y no es casualidad que en este tipo de países como México y Argentina la sequía esté golpeando tan fuertemente, y lo seguirá haciendo, y cada vez con más fuerza. Inclusive aquí en España la sequía también está afectando gravísimamente, así como en el resto de Europa, que es también un continente alejado de Dios, que ha perdido la fe en el cristianismo. Por eso es que la sequía está afectando con más gravedad en estas partes del mundo que inclusive en otras regiones del planeta, donde aún las personas tienen un temor a Dios, un temor respetuoso por las cosas espirituales. Esto no es casualidad. No cabe duda de que los cristianos ungidos que vivimos tanto en Europa como aquellos que viven en América le están pidiendo a Dios que haga justicia y están cerrando las llaves del cielo para que no llueva durante nuestro profetizar. Esto es parte del cumplimiento del juicio de Dios y de las plagas que se tienen que cumplir. Así que creo que el mensaje está dado. No cabe duda de que algunos radicales cuando escuchen estas palabras maldecirán, como es costumbre de quienes están dominados por Satanás, pero también sabemos y tenemos la confianza y la seguridad de que aquellos que son temerosos de Dios, que son apartados del mal, que aman a Jesucristo nuestro Señor, escucharán estas palabras y meditarán en ellas, y comprenderán la urgencia del tiempo en el que vivimos, y de la gran importancia de aferrarnos a la Biblia, a la santa palabra de Dios, antes de que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias por su muy amable atención. Que Jehová Dios me los bendiga y nos comunicamos en el próximo vídeo.